Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse y acompañarnos nuevamente en nuestros seminarios de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico. Hoy es la oportunidad del Comité de Residentes. Quisiera presentarles al doctor Juan David Bustos. Juan David es intensivista pediatra de la ciudad de Bogotá, Colombia. Actualmente está trabajando en la unidad de cuidado intensivo pediátrico y también en la unidad cardiovascular de la Fundación Cardioinfantil de la Clínica Infantil con Subsidio y de la Clínica Reina Sofía. Juan David, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos en la organización de este seminario que de seguro va a ser un éxito y los temas se ven muy interesantes. Hola a todos, hola Evelyn, muchas gracias por esa presentación. Para mí es un orgullo darles la bienvenida a nuestro seminario de residentes. De verdad que cada vez que hacemos el seminario me siento muy feliz de poder contar con un grupo tan maravilloso que de verdad finalmente van a llevar las banderas del cuidado intensivo más allá de lo que incluso nuestros maestros lo han logrado. Entonces, para nosotros es una enorme responsabilidad la organización de este seminario y les quiero dar las gracias a todos por estar acá. Antes de empezar, quisiera recordarles que vamos a tener tres charlas que, digamos, van a tener una duración aproximada de 20 minutos y que vamos a tener habilitados a todas las personas que nos acompañan aquí en Zoom una caja de preguntas en las cuales, conforme vayamos avanzando en nuestra sesión, les pido el favor de dejar ahí sus preguntas. Lo mismo, las personas que nos acompañan por Facebook pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Con eso, al final haremos una resolución completa de las preguntas que vamos a tener. Sin más, entonces vamos a dar apertura oficial a nuestro seminario. Tengo el placer y el honor de presentar a la doctora Carolina Casas. La doctora Carolina es Fellow de segundo año de la Universidad de La Sabana en Bogotá, Colombia, y la Fundación Cardioinfantil. El día de hoy nos va a hablar de POCUS cardíaco, una actualización, una visión de lo que debemos saber como tal, como Fellows de cuidado intensivo y ya como intensivistas. Carolina, te doy la palabra. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Juan David. Entonces, buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar aquí en este seminario. El día de hoy vamos a hablar de POCUS cardíaco pediátrico, redefiniendo la monitoría hemodinámica. Como Juan David mencionó previamente, mi nombre es Carolina Casas Certain y soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana en Bogotá. Entonces, esta es la línea de trabajo que vamos a llevar a cabo. Primero vamos a hablar un poquito de qué es el POCUS, cuándo lo vamos a realizar, cómo lo vamos a realizar, para qué, y algunas consideraciones finales, digamos, de esta charla que va a ser muy práctica, dando los puntos esenciales que necesitamos en el momento en el que lo vamos a realizar. Entonces, no es algo nuevo que exista esta ecocardiografía pediátrica y que la hagamos al pie de la cama en pacientes en la UCI. Desde el 2014, la Sociedad Europea de Imágenes Cardiovasculares empezaron a mencionarla como FOCUS, que era una ecocardiografía enfocada, pues, ahí, como les digo, al pie del paciente. Y luego, en 2020, empezamos a hablar del POCUS cardíaco en la Sociedad Europea de Cuidado Crítico y en la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Entonces, el POCUS realmente es una obtención e interpretación de imágenes cardíacas por ultrasonido realizada por pediatras que no son cardiólogos para poder hacer una evaluación rápida de la anatomía y la función, principalmente sistólica, y poder responder preguntas específicas, digamos, en la urgencia cuando estamos enfocando a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué va a hacer ese focus o pocus cardíaco? Es más un análisis cualitativo que cuantitativo. Más que calcular, por ejemplo, la fracción eyectada, vamos a hacer una medición cualitativa de la contracción y de la función de los ventrículos. Entonces, aquí sencillamente para mostrarles que esta aproximación puede llegar a ser muy fácil si sabemos localizar estructuras anatómicas, si sabemos utilizar nuestras herramientas en el ecógrafo, el transductor. Entonces aquí en la primera imagen tenemos un corazón con una función sistólica del ventrículo izquierdo que se ve cualitativamente normal. Vemos las distintas válvulas, vemos las distintas cavidades cardíacas y la forma en la que éstas se mueven sin ningún problema. Y ahora, si pasamos a la imagen del lado derecho, la función sistólica del ventrículo izquierdo va a estar severamente disminuida. Vemos como el septum y la pared de este ventrículo realmente tienen muy poco movimiento, las válvulas se abren de forma muy, muy, muy reducida
y es algo que nos ayuda a empezar a enfocar un poco a los pacientes. Entonces, ¿cuándo lo vamos a realizar? Existen varias indicaciones descritas en guías propuestas en 2023 y 2024. Entonces, por una parte, podemos utilizarla para evaluar la respuesta a líquidos, para evaluar el derrame pericárdico, para ver la función sistólica y la forma del ventrículo izquierdo, la función sistólica y forma del ventrículo derecho, y también para pues, detectar signos que tengamos de sobrecarga de presión sistémica en el ventrículo derecho. Por otra parte, aquí digamos una forma más fácil de acordarnos son las 5 E's, entonces E de entrada, que tiene que ver con la respuesta a líquidos, efusión pleural o derrame pleural. Em, Igual también vamos a ver como todo lo que tiene que ver con la eyección del ventrículo izquierdo, que eso pues nos va a hablar de su adecuada función, la función sistólica y la forma del ventrículo derecho. Y esta última que sería exit, que sería el diámetro del arco aórtico, pero pues que realmente esto tiene más datos en adultos. Sin embargo, también podría ser una herramienta que pudiéramos evaluar. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Debemos tener disponible o digamos, sí, tener disponible transductores de bajas frecuencias como 2 a 2.5 MHz hasta 7.5 MHz. Eh, no se recomienda realmente hacer Doppler porque pues es una evaluación que vamos a hacer de 5 a 7 minutos. Sin embargo, yo creo que hoy en día tenemos muchas herramientas y muchas mediciones que nos pueden aproximar un poco más y tal vez no en esos 5 o 7 minutos, pero que posteriormente podemos complementar con Doppler, por ejemplo, la velocidad tiempo integral o algunas otras mediciones que nos ayudan a enfocar a nuestros pacientes. Definitivamente no vamos a estudiar cardiopatías congénitas. Podemos llegar a ver algunos defectos de pronto grandes, pero recordemos, son 5 a 7 minutos y también digamos que somos dependientes de la calidad del ultrasonido. Entonces, para poder entender y para poder ver esto en 5 a 7 minutos, tenemos que entender las vistas ecográficas normales. Y estas son los 4 puntos en los que vamos a ubicar el transductor y donde vamos a encontrar los distintos lugares para poder ver pues, los hallazgos que estamos buscando. Entonces, el primer punto es lateral al esternón en el tercer o cuarto espacio intercostal. Aquí vamos a obtener la vista paraesternal larga, la paraesternal corta. Ya un poco más adelante les voy a contar la forma de llegar a estas vistas. Luego nos vamos a dirigir un poco más abajo hasta el cuarto o quinto espacio intercostal, inferior lateral al pezón izquierdo, donde vemos la vista apical de 4 o 5 cámaras. Y por último, inferior a la apófisis sifoides, donde vemos la vista subcostal larga y la vista subcostal de la cava. Entonces, para empezar, el primer punto en el que nos vamos a ubicar, entonces los invito a mirar la parte izquierda de la pantalla, es todos los transductores de los ecógrafos tienen un apuntador o una muesca, entonces vamos a ubicar el transductor con el apuntador hacia el hombro derecho del paciente. Aquí lo vemos un poquito más claro, entonces aquí están los 3 puntos que les mostré, el transductor con su respectivo indicador hacia el hombro derecho. Este es el corte sagital que vamos a obtener y aquí en la parte inferior vemos la forma en la que estamos cortando el corazón, que si entendemos esto, pues probablemente vamos a ver un poco mejor la imagen pues en la pantalla de nuestro ecógrafo. Entonces, en este punto queremos ver ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha. Un punto para ubicarnos es la aorta descendente. Vemos entonces la válvula mitral, la válvula aórtica y también alcanzamos a ver algo de pericardio. Entonces aquí podemos evaluar algo de derrame pericárdico, la función sistólica cualitativa del ventrículo izquierdo y también podemos evaluar el diámetro aórtico. Entonces aquí para que sea un poquito más fácil empezarnos a ubicar, estos son algunos de los puntos que podemos ver en este corte. Entonces podemos ver la excursión de la valva anterior de la válvula mitral, que ya pues hace un desplazamiento normal hasta el septum y debe tener un movimiento, em, digamos, lo suficientemente amplio para que logre llegar aquí más o menos como a la mitad para hablar de una buena función sistólica del corazón. Entonces aquí tenemos diástole, tenemos sístole. Aquí, por ejemplo, podemos evaluar el grosor del septum, el tamaño ventricular, como les dije, el pericardio. Nos podemos ubicar en cuanto a profundidad correcta con la aorta descendente. Y, por ejemplo, aquí podemos empezar a evaluar dilatación de cavidades o una dilatación auricular. Esto digamos que pues estamos en sístole y puede ocurrir, pero pues
a medida que vamos acostumbrándonos a verlo, va a ser un poco más fácil de evaluar. Entonces aquí quería traerlo en movimiento porque pues estas imágenes estáticas y con tantos dibujitos pueden verse claras, pero realmente lo que nosotros vamos a estar viendo es esto y probablemente vamos a tener un niño llorando, un niño ventilado en el que la ventana no va a ser tan fácil, pero para empezarlo a ver en movimiento, más o menos podríamos ver esta imagen. Luego, teniendo el transductor en esa misma posición, vamos a hacer una rotación de 90 grados, ahora apuntando el indicador hacia el hombro izquierdo. Ahora el corte, vean cómo cambia en la parte inferior de la pantalla y vamos a ver los ventrículos. Entonces aquí tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho con sus respectivas formas y sus respectivas ubicaciones, digamos, anatómicas. Debemos alcanzar a ver los músculos papilares y aquí podemos evaluar la función sistólica del ventrículo izquierdo y la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, porque pues aquí digamos que este tiene su forma triangular usual y si esto estuviera de alguna forma diferente podríamos digamos, sospechar que hay algo de sobrecarga. Entonces, aquí lo vemos en diástole y lo vemos en sístole, de nuevo, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la válvula y los músculos papilares. Y aquí en sístole, entonces vemos cómo existe ese acortamiento axial del miocardio sin que haya contacto de las paredes. Vemos también el grosor del septum y el engrosamiento simétrico de las paredes ventriculares. Muy importante saber esta forma circular del ventrículo izquierdo que nos va a hablar de un corazón normal. Aquí lo vemos en movimiento. Este ventrículo izquierdo no cambia esa morfología circular y el ventrículo derecho pues mantiene su morfología triangular. Luego, en este mismo punto y con el apuntador hacia el hombro izquierdo del paciente, entonces nos vamos hacia el tercer y cuarto espacio intercostal. Ya sabemos que inferolateral al pezón izquierdo. Y ahí vamos a empezar a encontrar las vistas apicales, 4 cámaras y 5 cámaras. Esta es la imagen que deberíamos ver. Esta es la imagen, digamos, digitalizada de las 4 cámaras. Debemos ver la válvula tricúspide, la válvula mitral y digamos que pues aquí podemos ver distintas cosas, la función sistólica del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, la sobrecarga de presión del ventrículo derecho y algo de derrame pericárdico, aunque no sería, digamos, la mejor ventana para poderlo evaluar. Entonces, acá de nuevo con colores para que lo podamos entender un poco mejor, acá podemos empezar nosotros visualmente a estimar cómo está el tamaño de esos ventrículos. Entonces, generalmente en sístole, el ventrículo derecho debería ocupar más o menos el 40% del ancho y en diástole el 60% del ancho. Tenemos entonces aurícula derecha, aurícula izquierda y después de estar en este punto, si hacemos una maniobra de tilting o de inclinación de nuestro transductor, como lo vemos aquí en la parte izquierda, entonces en 4 cámaras está en verde y hacemos una inclinación hacia abajo de nuestro transductor, deberíamos empezar a ver la válvula aórtica y pues como la salida de la aorta, que ahí es esa quinta cámara que podemos evaluar, aquí claramente la vemos en la imagen. Aquí se las muestro un poquito mejor. Deberíamos ver esa apertura de la válvula aórtica, así se vería en diástole y así se vería en sístole. Y así la veríamos en movimiento. Esto digamos que también para evaluar cualitativamente. Posteriormente, si nos vamos hacia la vista subcostal o subsifoidea, entonces en este punto tenemos el apuntador o el indicador del ecógrafo igual hacia el lado izquierdo del paciente. Aquí entonces vamos a ver igual una vista 4 cámaras, pero un poco lateralizada, con ventrículo izquierdo, derecho, aurícula izquierda y derecha. Aquí digamos que es un poco mejor para ver ese derrame pericárdico. La estructura anatómica que también nos puede ayudar a ubicarnos es el hígado. Y podemos evaluar un poco esa función sistólica del ventrículo derecho, porque como ya habíamos visto previamente y en otro corte, el ventrículo derecho va a tener una forma que es triangular que debería verse así en diástole un poco más grande, así en sístole un poco más pequeña, y también alcanzamos a ver pericardio y esta es la forma en la que lo vemos en movimiento. Luego, acuérdense que en el anterior teníamos el apuntador hacia el lado izquierdo del paciente, entonces lo vamos a rectificar y de forma perpendicular con el indicador hacia la cabeza del paciente, vamos a ir a buscar la vena cava. Digamos que pues la han descrito como un marcador de respuesta a volumen. Aquí también podríamos ver algo de derrame pericárdico y algo de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, pero pues que igual es una estrategia. Entonces,
Recordemos que dependiendo de la respiración espontánea o la respiración en ventilación mecánica, pues hay cambios en la presión intratorácica. Entonces, en la respiración espontánea tenemos una presión intratorácica que es negativa. Eso hace que cambie la presión en la aurícula derecha, que aumente la presión intraabdominal y que en inspiración probablemente tengamos algo de colapso de la cava, que normal debería verse así, pero podemos tener algo de hipovolemia. Y en la ventilación mecánica pues tenemos una presión intratorácica positiva, aumenta la presión de la aurícula derecha y la vamos a ver así de esta forma durante la inspiración, que pues también nos puede hablar de hipovolemia. Aquí estamos en respiración espontánea, entonces tenemos la aurícula derecha, tenemos la vena hepática como pues marcador topográfico y la cava inferior, aquí está el diámetro inspiratorio, cómo cambia en inspiración y en expiración. Entonces así lo veríamos nosotros en la vida real si logramos esta ventana. Y pues debería ser de 1,5 a 2 centímetros, esto en descripciones de adultos, pero pues que igual podría ser útil. Perdón. Entonces, ¿para qué vamos a realizar el POCUS cardíaco en la UCI? Vamos a hacernos preguntas específicas. Con respecto a la función sistólica del ventrículo izquierdo, podemos ver una disminución del tamaño del ventrículo izquierdo, evaluar la contracción axial, evaluar la contracción longitudinal y ver el estado de la valva anterior de la válvula mitral. Entonces, aquí tenemos una vista 4 cámaras, donde cualitativamente vemos un corazón que aquí está normal, aquí una FEBI severamente reducida. Entonces, esta contracción axial, vean cómo ocurre. Tenemos una pared que está mucho más lejana, una disminución del tamaño de ese ventrículo izquierdo y la contracción axial pues se ve alterada. La contracción longitudinal también, entonces vemos cómo esas válvulas tienden a migrar y a moverse 1 centímetro o 2 hacia abajo. Aquí en esta FEBI severamente reducida realmente no vemos para nada ese movimiento. En esta vista paraesternal larga, vemos de nuevo corazón normal y uno con FEBI reducida, entonces esa contracción axial cambia, disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo y pues cualitativamente nos ayuda a mirar. Y con respecto a la valva anterior de la válvula mitral, esta, como les dije, debe tener una excursión que incluso llega hasta cierto punto cercano al septum. Aquí vemos cómo esta se desplaza de su línea media y aquí pues no logran ningún movimiento. Otra vez vista paraesternal larga. Entonces, de nuevo, aquí vemos cómo se mueve esa válvula. Aquí ya realmente no tenemos ese movimiento. En esta vista paraesternal corta, vean cómo realmente cambia ese movimiento de un ventrículo que está fuerte y que está funcionando bien. Aquí, pues con una FEBI severamente reducida. Y aquí vemos la contracción axial y de nuevo la disminución del tamaño del ventrículo izquierdo. Entonces, estas son cosas que nosotros podemos ver y que si vemos este normal, pues ya vamos a ver cómo pues podría llegarse a ver este corazón con FEBI severamente reducida. Con respecto a la función sistólica del ventrículo derecho y signos de sobrecarga de presión, entonces tenemos aquí un corazón normal en una vista paraesternal corta. Aquí vamos a ver cómo el ventrículo derecho está muy grande, hace que se desplace el septum y el ventrículo izquierdo toma una forma de D. La pared del ventrículo derecho también va a estar muy engrosada y lo vemos de esta forma. Entonces pasa de su forma circular a este signo de la D. Aquí también tenemos un importante aumento de las cavidades derechas, su ancho. Entonces aquí vemos cómo es normal y el predominio de las izquierdas y aquí mucho más grandes las derechas. El TAPSE, que también lo podemos incluso nosotros medir, pero así cualitativamente también lo podemos evaluar. Entonces vamos a ver la excursión de la válvula tricúspide o del anillo tricúspide. Aquí vemos como este tiene su movimiento normal pues en este espacio de distancia y aquí realmente el movimiento es muy poco. Cualitativamente también podemos comparar el ancho del ventrículo derecho con respecto al izquierdo, entonces generalmente es 1/3 de ventrículo derecho y 2/3 de ventrículo izquierdo. Aquí casi que es mitad y mitad y muy poco movimiento en un corazón pues que tiene alteración en esta cavidad cardíaca. Con respecto a la respuesta de líquidos endovenosos, entonces hemos visto mucho pues lo de la compresibilidad de la cava como un signo de respuesta o no a volumen y esto pues digamos que nos ayuda a en conjunto con otros marcadores probablemente y pues
claramente con la clínica del paciente, hacer una evaluación semicuantitativa de la variación respiratoria de la vena cava inferior y clasificarla como ausente, menos del 20%, más del 50% o colapso completo. Entonces, cuando tenemos hipovolemia y respuesta a líquidos en un paciente con respiración espontánea, si es mayor a 50%, y si el paciente está en ventilación mecánica, entonces es medición de ese diámetro y que sea más del 20%. Aquí tenemos algunos signos indirectos en dos vistas diferentes. Entonces vemos un ventrículo izquierdo que está hiperdinámico con una disminución del tamaño ventricular, casi que las paredes se están pegando, probablemente este paciente va a tener algo de respuesta a líquidos endovenosos. Y esta es una consideración de líquidos y de medición, digamos, de la evidencia que tenemos en adultos. Entonces tenemos el índice de colapsabilidad de la cava medido de 2 a 3 centímetros de la confluencia de la cava y la vena hepática. Y esta es una relación que hacen ellos de la cava inferior con la presión de la aurícula derecha y la PVC. Entonces, dependiendo de cómo está esa compresibilidad, de cómo está el tamaño, digamos que uno podría asumir si hay hipovolemia o no. Y en este artículo que es de pediatría, pues no hay valores de referencia ciertos y confiables de los diámetros de la cava, así como índices de colapsabilidad y extensibilidad para los pacientes pediátricos. Sin embargo, estamos al pie de la cama del paciente y podría ser en conjunto con otras medidas una forma de estimación de las cosas que tenemos que hacer con los pacientes. Con respecto al derrame pericárdico y al taponamiento cardíaco, entonces en esta vista paraesternal larga, aquí tenemos entonces pues todas las estructuras que ya aprendimos a ver previamente y vean aquí cómo claramente vemos un derrame pericárdico que pues si este sigue creciendo puede empezar a afectarnos las cavidades cardíacas. Aquí tenemos una vista paraesternal larga, donde no solamente vemos derrame pericárdico, sino también derrame pleural. Recordemos que en esta vista encontrar la aorta descendente va a ser nuestro punto de referencia. Entonces aquí tenemos el derrame pericárdico y el derrame pleural. Aquí vemos en una vista subcostal un corazón normal. La línea blanca que vemos alrededor va a ser el pericardio. Aquí perdemos la línea blanca y ya vemos un derrame pericárdico que está bastante importante y está casi rodeando el corazón y pudiera llegar a ser taponamiento cardíaco. Aquí vemos de nuevo en la vista cuatro cámaras un corazón normal, un corazón con un importante derrame pericárdico a este nivel. Y aquí vemos pues el taponamiento cardíaco en la vista paraesternal larga. Aquí el ventrículo derecho no logra ni siquiera abrirse para lograr su función. Probablemente es un paciente que va a tener una gran alteración hemodinámica. Acá en este pues claramente vemos como todo el derrame está rodeando el corazón y no deja la contracción de esas cavidades. Y aquí vemos la cava que está pletórica. Probablemente tenemos entonces esa ocupación del líquido a través o alrededor del corazón en el pericardio y pues que podemos ver estos signos a nivel de ecocardiograma. Sin embargo, pues siempre va a primar la clínica y el estado del paciente. Y ya para terminar, realmente queríamos traerles una forma visual y gráfica y llamémosla práctica y fácil para que los que tenemos la disponibilidad del ecógrafo podamos utilizar esta herramienta al pie de la cama del paciente con una detección rápida y precisa de afecciones cardíacas que facilite intervenciones tempranas. Definitivamente no es la única medida de monitorización, pero sí nos puede ayudar de pronto a diferenciar qué necesita mi paciente más que otras cosas y acompañar a la parte clínica y lo que vemos al pie de la cama. Nos da un monitoreo continuo en tiempo real, es accesible, digamos que puede disminuir los costos y recordemos que son respuestas rápidas, es una evaluación de 5 a 7 minutos en un paciente que probablemente está crítico y necesita acciones ya y que pues si lo hacemos de esta forma va a ser mucho más integral y más beneficioso para nuestros pacientes. Muchas gracias. Perfecto, doctora Carolina, muchísimas gracias por tan excelente charla, muy didáctica, realmente las ayudas visuales como que ayudan a orientarse mucho. Los invitamos a todos a dejar sus preguntas en la cajita de preguntas, los que nos acompañan aquí en Facebook en la parte inferior o en los comentarios como tal a los que nos acompañan por Facebook. Muchas gracias, doctora Casas. Para continuar con nuestro seminario, entonces ahora le doy la bienvenida a la doctora Javiera Ignacia Acuña. La doctora Acuña es
es de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es fellow de primer año de la subespecialidad en cuidado intensivo pediátrico, y el doctor Maximilian Fingerhut, quien es también fellow de cuidado intensivo pediátrico de la Pontificia Universidad Católica de Chile de segundo año. Hoy nos van a hablar un tema muy interesante que se llama hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal en pediatría. Es momento de hacernos cargo. Les doy la bienvenida y de paso muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola a todos. El día de hoy vamos a presentar un tema poco frecuente, pero muy relevante en cuidados intensivos pediátricos: hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Es momento de hacernos cargo. Somos la doctora Javiera Acuña, el doctor Max Fingerhut, residente de cuidados intensivos pediátricos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Agradecer por la invitación a compartir en esta sesión el día de hoy. Nuestros objetivos de esta presentación son, primero, definir qué es hipertensión intraabdominal y qué es síndrome compartimental abdominal en niños. Segundo, reconocer a los pacientes en riesgo. Tercero, identificar las manifestaciones clínicas y cómo monitorizar a los pacientes. Y finalmente, revisar el manejo actualizado de manera secuencial. Comenzaremos con un caso clínico que servirá de hilo conductor durante esta presentación. Este es un paciente masculino de 6 años, previamente sano, que consulta con un shock séptico de foco abdominal por una peritonitis secundaria a una apendicitis perforada y que durante la reanimación recibe más de 100 ml por kilo de volumen entre cristaloides y transfusiones. Este exceso de fluidos ya lo pone en riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal. En cuanto a conceptos y definiciones, la presión intraabdominal normal en un paciente pediátrico crítico ronda los 7 milímetros de mercurio. Se define hipertensión intraabdominal cuando la presión se eleva persistentemente sobre 10, según la última actualización presente este año, aunque la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal aún no cambia el valor de 12 milímetros de mercurio, estipulado en la última publicación de hace ya más de 12 años. La hipertensión intraabdominal se clasifica en grados, de leve a severa. El síndrome compartimental abdominal aparece cuando además hay una disfunción orgánica de una aparición nueva o evolutiva, y esto puede deberse a un origen primario de la cavidad abdominal o secundario, es decir, extraabdominal. Respecto a la importancia clínica, a nivel epidemiológico, es una complicación infrecuente, pero probablemente subestimada y subdiagnosticada, y lo preocupante es que el diagnóstico suele retrasarse. En los niños críticos, la incidencia del síndrome compartimental abdominal alcanza entre un 4 y 9%, y si se presenta, la mortalidad puede llegar incluso al 60% asociado. Por eso, el reconocimiento precoz es clave. Lamentablemente, la conciencia sobre este problema es baja. Existe una publicación reciente de este año en la que se evidencia lo poco que se sospecha esta problemática en las unidades de cuidados intensivos pediátricos y también en cuidados intensivos de adultos. Se trata de una revisión sistemática que aborda el conocimiento y nivel de atención que presentan los profesionales de cuidados intensivos a la hipertensión intraabdominal y al síndrome compartimental abdominal. En el ambiente pediátrico, entonces, ¿cuán atentos estamos los profesionales de salud que trabajan en UCI pediátrica a este problema? Las encuestas muestran que un 45 a 97% de los intensivistas pediátricos se preocupan de la hipertensión intraabdominal y que el equipo de enfermería que trabaja en UCI pediátrica está más atento a su desarrollo. Ambos tipos de profesionales, sin embargo, el conocimiento de los factores de riesgo es bajo. Además, cuando se les pregunta por definiciones, que son lo que finalmente nos sirven para tomar la conducta, el conocimiento en general es bajo, tan bajo como un 4 a un 16% en algunos países. Solo un estudio de Estados Unidos mostró una mejor tasa de rendimiento en el cual el 55% de los encuestados supo definir bien hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Este estudio mostró además que solo un 20 a 45% de los intensivistas pediátricos mide presión intraabdominal de forma rutinaria y que hasta que la mitad de las enfermeras que trabajan en UCI pediátrica nunca la han medido.
Respecto a las barreras identificadas por las que estos profesionales refieren no monitorizar la presión intraabdominal de manera rutinaria, son, en el caso de los intensivistas, el exceso de confianza en el examen físico de manera predominante, y para las enfermeras, la dificultad para identificar pacientes de alto riesgo y desconocimiento del procedimiento. Otros obstáculos identificados son la falta de equipamiento, la percepción de que no es necesaria la medición, una baja relación de enfermera-paciente y tiempo limitado para hacerla. Esto refleja que aún no sospechamos la hipertensión intraabdominal y que la medición de la presión intraabdominal no está incorporada a la práctica habitual y por esto es tan relevante identificar a los pacientes que están en riesgo. En nuestro paciente, el abdomen comienza a distenderse progresivamente. Aparece hilio paralítico y además elevados residuos gástricos. Se encuentra el paciente en ventilación mecánica invasiva y necesita vasopresores. Todo esto debe hacernos sospechar que puede estar desarrollando hipertensión intraabdominal. Respecto a la fisiopatología, el abdomen es un compartimiento poco distensible. Entonces, cuando la presión aumenta, los órganos son comprimidos, se produce desplazamiento de fluidos y se produce, por lo tanto, una congestión venosa. La presión venosa se eleva y se liberan mediadores inflamatorios. Esto conlleva a una disminución de la perfusión de múltiples órganos, como lo vemos en el diagrama a la derecha, con edema intersticial y de pared más isquemia tisular. Se produce entonces un círculo vicioso que avanza muy rápido si no lo detectamos a tiempo y que conlleva a una respuesta sistémica inflamatoria desmedida. Como podemos ver en este esquema, se producen diferentes alteraciones a nivel orgánico, como por ejemplo disminución del flujo renal, disminución del gasto cardíaco, elevación de la presión intratorácica, con una disminución de la compliance pulmonar, compresión a nivel cardíaco y disminución del retorno venoso cerebral, incluso con aumento de la presión intracraniana y con riesgo de hipertensión endocraniana. Respecto a los factores de riesgo, tenemos o reconocemos tres tipos de mecanismos. El primero es la restricción externa, que da cuenta de una compliance abdominal disminuida, una sobrecarga interna, que puede estar dada por aumento del contenido abdominal o intraluminal, y tercero, el edema sistémico, que puede estar dado por fuga capilar o por una fluidoterapia excesiva. Algunos ejemplos de la disminución de la compliance abdominal son aumento de la presión intratorácica, por ejemplo, pacientes ventilados con presiones muy altas, pacientes que desarrollan un distrés respiratorio, o incluso pacientes ventilados en prono. Alteraciones de la pared abdominal como quemaduras circunferenciales, cierres de la pared abdominal a tensión, como por ejemplo puede ocurrir después de una cirugía de onfalocele. Y también muy importante mencionar la obesidad como un factor de riesgo en como este mecanismo. Luego tenemos el aumento del contenido intraabdominal, el que le podemos separar en intraluminal, pacientes que desarrollan hilio, constipación, invaginación, gastroparesia o enfermedad de Hirschsprung. Luego tenemos el aumento del contenido intraabdominal por ascitis, hemoperitoneo, peritonitis, pancreatitis, trasplante de órganos, tumores, trauma abdominal. Y también mencionar en este grupo el soporte extracorpóreo. Finalmente, respecto a la fuga capilar y la resucitación con fluido, se puede dar en pacientes que han recibido resucitación enérgica con fluido, pacientes que mantienen balances hídricos positivos, que reciben transfusiones masivas, pacientes con sepsis graves o shock séptico, pancreatitis, post-trasplante, la parotomía con control de daños, por ejemplo, el trauma, y también la circulación extracorpórea en cirugías, principalmente cirugía cardíaca. En el paciente del caso clínico, confluyen, como podemos ver, varios factores de riesgo. La fuga capilar por sepsis, la sobrecarga de fluidos, un hilio paralítico, que por supuesto aumenta el contenido intraluminal. Por lo tanto, es un escenario que favorece la hipertensión intraabdominal. En relación a la clínica, la verdad es que esta puede ser muy variable, desde la presencia de distensión abdominal con aumento del tono y dolor, hipoxemia, hipercapnia, hasta incluso distrés respiratorio con aumento de presiones en la ventilación mecánica, taquicardia e hipotensión, muchas veces con necesidades elevadas de drogas vasoactivas, oliguria, lactato en ascenso, edema cerebral e hipertensión intracraniana. Por esto no basta solo con sospechar, sino que también hay que medir la presión intraabdominal.
Por lo tanto, ¿cuándo vamos a medir la presión intraabdominal? Frente a la presencia de uno o más factores de riesgo o signos de disfunción orgánica sin una causa clara. El objetivo es evitar progresar a un síndrome compartimental abdominal, por lo que debemos tener un bajo umbral para monitorizar la presión intraabdominal. En relación a los métodos de medición de presión intraabdominal, tenemos métodos directos e indirectos, siendo los métodos directos a través de un catéter intraperitoneal la medición más fidedigna. Y en relación a los métodos indirectos, son estos catéteres que tenemos, que podemos utilizar a través de la medición en cavidades. Y en relación al catéter intraperitoneal, si bien es la medición más fidedigna, esta solo se recomienda en el caso de que los pacientes tengan un catéter peritoneal instalado previamente y no de manera rutinaria. Por eso, el método estándar es la medición intravesical, ya que es una técnica sencilla, reproducible y de bajo riesgo, que se realiza a través de una sonda urinaria conectada a un transductor de presión en posición supina y con el abdomen relajado al final de la expiración. En estas condiciones, lo que se hace es instilar un pequeño volumen de suero o de cualquier líquido en el fondo de la vejiga, de un cc por kilo, con un máximo de 20 ml y esperar 30 a 60 segundos. Dentro de otros métodos también tenemos la medición intragástrica recientemente validada, que permite además una medición continua, y la presión venosa femoral, que sin embargo tiene una baja concordancia en la población pediátrica. Además, podemos guiar el manejo con parámetros de perfusión tisular, principalmente la presión de perfusión abdominal, que si bien no hay recomendaciones de valores específicos en pediatría, en los lactantes pequeños debería ser sobre 40 milímetros de mercurio y en niños sobre 50 milímetros de mercurio. También es recomendable monitorizar lactato, saturación venosa central y espectroscopía cercana infrarroja, que si bien no hay puntos de corte validados en niños, es muy importante valorar la tendencia de estos parámetros. Nuestro paciente evoluciona con oliguria severa, con un lactato elevado sobre 6 y una presión intraabdominal de 18 milímetros de mercurio. Por lo tanto, esto ya es un síndrome compartimental abdominal en evolución. En relación al manejo de la hipertensión intraabdominal, este debe ser escalonado, partiendo por diagnosticar y monitorizar. En el caso de que un paciente se encuentre con una presión intraabdominal sobre 10 milímetros de mercurio, se debe iniciar un tratamiento médico para reducir esta elevación, buscando optimizar las presiones de perfusión tisular y evitando la sobrecarga de volumen. Y cuando nos enfrentamos a un paciente con factores de riesgo sin presentar disfunción orgánica, es muy importante que se debe monitorizar de manera seriada la presión intraabdominal al menos cada 4 horas. Es importante que cuando ya tenemos desarrollado el síndrome compartimental abdominal, parte del manejo será identificar y tratar la causa. En el caso del síndrome compartimental abdominal primario, parte del manejo será la descompresión quirúrgica. Y en los casos de etiología extraabdominal o recurrente, el manejo médico en pasos que veremos a continuación en la presentación es fundamental. Antes que todo, debemos tener algunas consideraciones respecto al manejo médico de la hipertensión intraabdominal. La elección se debe relacionar con la etiología y el estado clínico del paciente. Se debe considerar la pertinencia de cada intervención a realizar. Se debe implementar de una manera escalonada, pero no necesariamente de forma estricta. Y si no hay respuesta, se debe ir avanzando a las siguientes intervenciones, como veremos a continuación. El tratamiento, por lo tanto, es progresivo y consiste de manera central en evacuar contenido intraluminal, evacuar lesiones intraabdominales y, por lo tanto, diagnosticarlas a través de algún estudio de imagen, mejorar la compliance de la pared abdominal, optimizar la administración de fluidos y también optimizar la perfusión sistémica regional. En el paso 1, habitualmente la conducta es evacuar contenido intraluminal con una sonda nasogástrica, enemas o protinéticos. Y en el paso 2, drenar líquido intraabdominal si es que este existe a través de un drenaje percutáneo. También dentro de las medidas iniciales debemos optimizar la seoanalgesia
y manejar cuidadosamente los fluidos, evitando sobrecarga hídrica, considerando en este caso manejo con diuréticos o ya en pasos más avanzados terapia de reemplazo renal de ser necesaria. Y por último, medidas de rescate para mejorar la compliance de la pared abdominal, como pueden ser cambios posturales o bloqueo neuromuscular. Y si no hay respuesta a este manejo, debemos avanzar hacia la descompresión quirúrgica. Nuestro paciente, que ya tenía una sonda nasogástrica instalada, evoluciona con abundante débito a través de esta. Se intensifica la sedación para manejar este síndrome compartimental y se agregan diuréticos. Posteriormente, la ecografía muestra abundante líquido libre, por lo que se realiza drenaje percutáneo con buen resultado inicialmente. Sin embargo, pese a estas medidas, el paciente evoluciona grave con sobrecarga hídrica del 23%, necesidad de terapia de reemplazo renal y requerimiento de 3 drogas vasoactivas, manteniendo una presión intraabdominal elevada y una falla orgánica progresiva. Por lo tanto, en este punto surge una pregunta crucial. ¿Cuándo pasar a la descompresión quirúrgica? La laparotomía descompresiva está indicada cuando la presión intraabdominal se mantiene elevada con disfunción orgánica progresiva a pesar del manejo médico que previamente ya mencionamos. En estas 3 revisiones sistemáticas, el momento del manejo quirúrgico coincide cuando el paciente con hipertensión intraabdominal persistente evoluciona con aumento de parámetros ventilatorios, presiones de perfusión alteradas y oliguria. Nuestro paciente entonces, que persistía con presiones intraabdominales mayores a 15 y con disfunción orgánica, fue sometido a la laparotomía descompresiva con una disminución prácticamente inmediata de la presión intraabdominal, con mejoría hemodinámica y renal, y entonces se realizó un cierre abdominal de forma diferida. Para concluir, la presión de perfusión abdominal es un muy buen indicador de la perfusión esplácnica. Si bien la incidencia es baja como un evento aislado, es importante que la hipertensión intraabdominal no sea subestimada, ya que es un factor independiente de morbimortalidad. El síndrome compartimental abdominal es la forma más grave y requiere un manejo precoz, por lo tanto se deben mejorar las estrategias de búsqueda activa. La intervención temprana favorece resultados favorables y el manejo debe ser de la mano con el equipo quirúrgico porque en muchos de los casos necesitaremos descompresión quirúrgica. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Doctora Javiera, doctor Max, muchas gracias por acompañarnos, por su charla, la verdad muy didáctica, que nos pone, digamos que en consideración un tema que muchas veces no tenemos en cuenta en nuestras unidades de cuidado intensivo. Muchas gracias. Muy bien, y continuando con nuestro programa, le doy la bienvenida a la doctora María Josefina Polizzi. Ella nos acompaña desde Argentina, desde el Hospital Universitario Austral en Pilar, Buenos Aires. La doctora Polizzi es fellow de 3er año de terapia intensiva pediátrica, a quien le doy la bienvenida. Doctora Polizzi, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Adelante. Ahí estoy compartiendo. Bueno, no sé si se logra ver bien la presentación ahí. Sí, señora. Perfecto. Bueno, en este caso traigo para presentar un caso clínico de un niño que tuvimos internado en nuestra institución. El título de la diapositiva en sí es un niño con aplasia medular en estado pretrasplante de médula. La decisión de ECMO como una de las decisiones más difíciles en este tipo de pacientes. Bueno, como introducción, nosotros, para contarles un poco del hospital, tenemos un total de camas actuales de 14, ahora ya se incorporaron 18, pero bueno, está todo periodo de prueba todavía. Y el ingreso de unidad de cuidados críticos, tenemos de oncológicos pacientes 60 por año, de los cuales el total de los ingresos son de 400. Y bueno, ahora yendo un poco más al resumen del caso clínico,
tuvimos un paciente de 2 años de edad con el diagnóstico de aplasia medular que fue diagnosticado en mayo del 2024. Es derivado desde de otra institución de la provincia de Buenos Aires por presentar un cuadro clínico compatible con sepsis secundario a foco abdominal, el cual se encontraba en tratamiento con anfotericina, meropenem, vancomicina y colistin, cubriendo a su vez el foco enteral en contexto de una neutropenia febril prolongada. Este niño además presentó una ileostomía, colostomía y drenaje de fístula de la pared abdominal asociado a este foco. Y bueno, por cuestiones de mayor complejidad es por el cual lo derivan a nuestro centro. Ahí podemos ver cómo estaba el abdomen antes de llegar con nosotros, previo a la realización de la ileostomía. Y bueno, esto es más o menos una línea de tiempo de cómo fue el diagnóstico en sí de su aplasia medular y cómo pasó por los diferentes estadios. En el medio recibió tratamiento con timoglobulina y ciclosporina, generando más esta aplasia, por lo cual en uno de esos eventos tiene un shock séptico asociado a una sepsis por esta neutropenia febril con foco abdominal. Y bueno, es más o menos todo lo que voy contando y previo a agosto es que llega con nuestra institución. Este es un caso hablado del año pasado. Ahí podemos ver cómo llega nuestra institución, en donde se ve el abdomen, ya tenía la ileostomía, se veía el compromiso bien en flanco de la parte necrótica de la pared abdominal junto con el eritema de que ya estaba progresando más la infección. Y bueno, lo que hicimos nosotros fue resecar aún más esa área que se veía previamente a la ileostomía. Bueno, como antecedente del niño era previamente sano, con un calendario de vacunación completas, del cual se hizo el diagnóstico de la aplasia. Y bueno, en sí, para continuar con todo lo que es el examen físico, estos fueron un poco de los parámetros. Llega a nuestra institución con asistencia ventilatórica mecánica, con buena entrada bilateral de aire, siempre respetando parámetros de protección pulmonar y sin repercusión en ese aspecto. Al igual que el cardiovascular, su mayor compromiso era a nivel abdominal y como esta disfunción a través hepática que también tenía, se podía ver la ictericia generalizada. Bueno, un poco de los laboratorios, ahí pongo para comentarles que más que nada la plaquetopenia que presentaba este paciente, que fue lo más difícil que tuvimos que manejar, junto con las miles de transfusiones de glóbulos rojos. Y bueno, parte de los cultivos en donde se rescatan los diferentes gérmenes, principalmente una pseudomona. Bueno, ¿cómo manejamos a este paciente en un principio? Desde la parte quirúrgica fue la resección del área necrótica que se veía anteriormente, donde tuvimos que, para ayudar al cierre de esa misma herida, colocar un sistema de cierre asistido por vacío, y de los cuales requirió múltiples ingresos a quirófano, porque también por su plaquetopenia era muy difícil lograr una cicatrización. Y a su vez, además por su aplasia y no poder contar también con los glóbulos blancos un poco más elevados porque siempre estaba neutropénico. Y desde lo hematológico se confirmó en sí el diagnóstico de la aplasia medular por la mutación a nivel genética. Y bueno, todo compatible con HLA para el trasplante de médulas, que se empezó a hacer todos los estudios, buscando también donde se encontró el dosaje de poblaciones linfocitarias con déficit de natural killer y CD19. Vuelvo a repetir, recibía todos los días transfusiones de plaquetas, se estimuló con romiplastin semanal, además recibía filgastrin, y bueno, teníamos en plan el trasplante de médula que estaba programado para el 20 de noviembre de ese mismo año por una cuestión de que el donante era extranjero. Bueno, en cuanto a lo infectológico, inició múltiples esquemas antibióticos como antifúngicos y ya llegando a la fecha del trasplante, el paciente vuelve a presentar un shock séptico, por lo cual ingresa en ARM, que no había dicho anteriormente que se destetó a los pocos días desde haber llegado en ARM. Estuvo, en cuanto a lo respiratorio, bastante estable y por un shock séptico previo al trasplante es que vuelve a ingresar.
logró tener en sí una asistencia respiratoria con setting estable durante estos 7 días, y con esta descompensación en sí por el shock séptico es que se decidió ingresar en ECMO para estabilizar al paciente y lograr que llegue al trasplante. Así que el 6 de noviembre ingresó en ECMO venoarterial por 5 días para lograr esta mayor estabilidad hemodinámica. Bueno, ahí pongo un par de fotos de nuestro equipo quirúrgico y en cuanto a la utilización de ECMO, que usamos también la centrífuga. Y bueno, ahí pongo más o menos, está relatado en fechas de cuánto estuvo en ECMO, logrando bien la estabilidad y pudiendo realizar el trasplante que habíamos planeado para el día 20 del 11. Se hizo el trasplante de médula halogénico no relacionado, de un extranjero que fue el donante, y a los 10 días, por una sospecha de engraftment, porque el paciente presenta un distrés respiratorio grave y vuelve a tener una descompensación hemodinámica, recibió sin respuesta a corticoides, a su vez recibió dosis de tocilizumab para mediar la parte inflamatoria, y bueno, lamentablemente el 2 de diciembre el paciente fallece por falla multiorgánica. Entonces, nosotros nos encontramos frente a un paciente con una aplasia medular, que el tratamiento es curativo porque el trasplante de médula en este tipo de pacientes es la cura, que ya teníamos planeado la realización de este trasplante y por una intercurrencia decidimos ingresarlo en ECMO. El tema es que estábamos frente a un paciente con una aplasia medular, con requerimientos transfusionales diarios de plaquetas para tener un umbral por lo menos mayor a 10.000, que es lo que más nos costó. Entonces, frente a todos estos interrogantes, nos hicimos las siguientes preguntas, tanto de qué podíamos introducir, tanto veno arterial como veno venoso, estaba contraindicado, cómo íbamos a hacer con el manejo de todo lo que es la coagulación y las plaquetas. Por lo que discutimos en equipo, tanto con los cardiocirujanos, con enfermería, con psicología, con hematología, con oncohematología, para ver cómo llevamos adelante esta decisión o no. Y obviamente el balance ético entre los intereses del paciente y la futilidad que puede tener dicho tratamiento. Y bueno, los pacientes en sí con este tipo de enfermedad, teníamos 6 datos a tener en cuenta, que nosotros a partir de datos que fuimos recabando de artículos, que para más que nada no hay nada escrito pre-trasplante en cuanto a la utilización del ECMO, sí post-trasplante, del cual qué fue lo que íbamos a hacer. Así que por un lado, mantener el tema de la coagulación por la falla medular y por el requerimiento de plaquetas, entonces nosotros nos pusimos como umbral de plaquetas tenerlo por lo menos arriba de 10.000, que según la guía Gelso hablan de tenerlo arriba de 80.000, que era un gran problema con este paciente, al igual de cuando íbamos a iniciar el goteo de heparina. Decidimos también hacer la canulación periférica, y en este caso el paciente estaba un poco más estable, todavía no tenía falla multiorgánica en sí, pero bueno, en ese caso fue donde pusimos en pie si poníamos ECMO o no. Y lo que sí se estaba descrito que cómo íbamos a utilizar los flujos del ECMO, porque hay varios artículos que describen que en sepsis es mejor los flujos más altos. Y bueno, y obviamente entender parte del estado actual y el pronóstico de la enfermedad de base del paciente. Acá hay varios artículos que hablan de esto, principalmente a destacar el de Sinter, que bueno, hace una revisión de 64 pacientes en donde se los discute, a ver, pero todos en estadio post-trasplante, para aclararlo, no pre-trasplante, cuáles son las indicaciones para ingresarlo en ECMO. Entonces, ellos obtuvieron que vea que hay una alta mortalidad en cuanto a esto. Un 75% de los pacientes morían, pero bueno, el dato de lo poco que quedaba tenían bastante sobrevida, y la verdad que cabía a rescatar todo esto que plantean parte de los artículos. Entonces, valoraron con un grupo de expertos parte del trabajo 6 tópicos importantes que votaron como un proceso de Delphi,
y tenía que en cuenta todo lo que eran las comorbilidades, qué enfermedad subyacente tenía el paciente, si esta era curativa o no con el trasplante, pero siempre ver cuál era el pronóstico. Bueno, a su vez la toxicidad que había recibido por la quimioterapia, las características del injerto, y bueno, como también el deseo de la familia y del paciente. Bueno, más o menos armaron, se puede ver cuáles eran los criterios en sí de ECMO para en este tipo de nuestro paciente, y vuelvo a rescatar lo mismo, si se podía tratar ese shock o ese síndrome de estrés agudo, si había otra infección que estaba controlada o no, si íbamos a, obviamente siempre en discusión con todo el equipo y con la familia, cómo íbamos a ver el tema del sangrado, si se iba a poder controlar o no, y bueno, en todas esas preguntas fue que uno toma la decisión si ECMO sí o si ECMO no. Y bueno, muchas gracias. En realidad es eso un poco parte de la presentación de la decisión de este paciente, donde no hay casi nada de reportes en cuanto a ECMO en pacientes oncológicos que, que estén previos a recibir un trasplante, y muchos desde el post. Así que bueno, por eso queríamos compartirlo, porque la verdad que es un caso muy interesante que nos tocó pasar y que la decisión fue muy discutida y bueno, a pesar de que el paciente falleció, creo que se hizo todo lo posible para que el tratamiento que debería recibir, que en este caso era curativo, se pueda lograr. Muchas gracias. Muy bien, doctora María Josefina, muchísimas gracias. Si quieres, dejas de compartir la pantalla. Le invito a nuestros expositores del día de hoy, a la doctora Carolina, a la doctora Javiera, al doctor Max, a que por favor enciendan sus cámaras. Vamos a iniciar nuestra sesión de preguntas. Sin duda han sido unas charlas que pues la verdad nos han actualizado un poco, sobre todo digamos en temas que muchas veces no tenemos tan en cuenta, y en los centros donde manejan ECMO pues sí, sin duda es algo que muchas veces sería muy discutido, pero que realmente fue algo muy interesante. Entonces, tenemos una primera pregunta acerca para la doctora Carolina Casas, y nos preguntan qué evidencia tiene el Vexus en pediatría. Bueno, el Vexus, digamos que incluso lo están incorporando los últimos artículos que hay ahorita de 2025 en la monitorización hemodinámica que hacemos, digamos, de forma no invasiva. No entra como tal dentro del POCUS porque pues probablemente nos vamos a demorar más de 5 a 7 minutos, pero pues puede ser una herramienta, y lo que hace, así como a grandes rasgos, es un sistema de puntuación que usa ecografía a pie de cama para detectar signos de congestión venosa en pacientes críticamente enfermos. Entonces, está más estudiado en adultos para lesión renal aguda, y lo que se mide es diámetro y distensibilidad de la vena cava inferior, de la hepática, de la porta y de las venas renales. Y digamos que es una forma también de evaluar de forma no invasiva la presión venosa central. En pediatría hay un estudio importante que lo publicaron en 2023 los doctores Menéndez y Suso y colaboradores. Fueron 33 niños en cuidado intensivo pediátrico. Estos doctores, digamos que excluyeron pacientes con trasplante renal, cardíaco, hepático y ECMO, y que estaban en posoperatorio de cirugía cardiovascular, porque digamos que esto podía falsear un poco los valores. Ellos lo que hacen es medir la presión venosa central al poner el catéter y simultáneamente medir el Vexus. Entonces, lo que se hace es medir el Doppler de estas venas que ya les mencioné previamente. Ellos encuentran pues que es factible medirlo en todos los pacientes. Encontraron una correlación estadísticamente significativa entre la severidad del Vexus y la presión venosa central. Y realmente lo que encontraron es que la medición del Doppler renal fue el único marcador independiente de la presión venosa central elevada, es decir, el que tuvo pues como mayor correlación. Ahora, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, y es que ellos midieron el diámetro de la vena cava inferior en la región subsifoidea con el indicador cefálico como les mostré en la presentación, pero
pues sí hacen la aclaración de que no solo depende del estado congestivo, sino también de la edad y la superficie corporal de los pacientes, entonces cambiaron los puntos de corte estandarizado dependiendo de la edad. Entonces, por ejemplo, de 0 a 2 años tomaron un punto de corte de 0,7 centímetros, de 3 a 7 años de 1,1, de más de 14 años de 2,4, y otro problema que encontraron era la frecuencia cardíaca, que era más alta en niños, entonces que no era tan fácil diferenciar las ondas en cada fase del ciclo. Sin embargo, digamos que sí hubo una correlación con el Doppler renal con respecto a la medición de la vena cava y pues al exceso de líquidos que podemos tener. Y este año incluso han salido algunos artículos donde hablan que un score de Vexus más de 2 se asocia a mayor riesgo de lesión renal aguda, y que también el Vexus puede ser un predictor independiente de lesión renal aguda en niños con posoperatorio cardiovascular, eh, también asociado a disfunción ventricular derecha, riesgo de lesión renal aguda, como ya les dije. Entonces, pues realmente es una herramienta que se está estudiando, que todavía necesitamos estandarizar valores en pediatría, pero pues que si aprendemos a medir el Doppler en estas distintas estructuras, pudiera también guiarnos, por ejemplo, en la reanimación de líquidos, porque pues ya no es solamente que nos esté faltando, sino también si nos sobrecargamos. Entonces, realmente sí existe evidencia al respecto. Perfecto, doctora Casas, muchísimas gracias. Recuerden que si tienen preguntas, los pueden dejar acá en nuestra casilla de preguntas o en sus comentarios en Facebook. Vamos a continuar. Tenemos una para la doctora Javiera y el doctor Max. Nos preguntan si para la medición de la PIA es necesario como tal tener bloqueo neuromuscular. La verdad es que lo recomendable sería que el paciente tuviese en ese momento bloqueo neuromuscular, porque así aseguramos la relajación del detrusor. Pero si el paciente está profundamente sedado, es posible que el detrusor esté relajado y que en el fondo se pueda además tener el momento óptimo de la expiración para poder hacer la medición. Pero lo recomendable sería que si estuviese con bloqueo neuromuscular para el momento de la medición. Perfecto. También nos preguntan, digamos que como para continuar con su charla, si para ustedes como tal nos podrían resumir qué medidas médicas, digamos, ustedes considerarían que son las más importantes, son las claves para optimizar, digamos, que la presión intraabdominal antes de considerar como tal una descompresión quirúrgica. Sé que lo hablaron en su charla, pero así como qué sería lo más importante. Lo clave sería descomprimir el abdomen, tanto en el fondo a través de una sonda nasogástrica o orogástrica, como también a través de una sonda rectal. Si es que tenemos colecciones, buscar o líquido libre en el abdomen, drenarlo. Ser juiciosos con el manejo de fluidos. En caso de tener que reanimar con fluidos, ocupar herramientas como por ejemplo la ecografía o para guiar la reanimación con fluidos. Uso de diuréticos, obviamente. No retrasar el uso de terapia de reemplazo renal en caso de requerirle al paciente cuando están con sobrecarga hídrica. Optimizar la pseudoanalgesia. Considerar el bloqueo neuromuscular en caso de, en el fondo, no tener respuesta. Un poco eso de manera general y resumida. Súper, muy bien para tenerlo ahí como en cuenta. Nos comentan para el último caso de la doctora María Josefina, nos comentan que considerando el pronóstico de la enfermedad de base, pero teniendo en cuenta la edad, la reversibilidad del cuadro actual, la proporcionalidad del tratamiento de ECMO es lo que se plantearía como interrogante, sobre todo si a pesar de ser alto riesgo vital podría salvar la vida del niño. Está probado que sea fútil la ECMO en esta situación, parece que esto no ha sido definido claramente y complementan que debemos tener en cuenta que a pesar de ser un recurso de elevado costo podría estar disponible y desde ese punto de vista no sería extraordinario. Y comentan que pues obviamente el caso es algo muy interesante. ¿Algún comentario al respecto, doctora María Josefina? No, la verdad que sí, o sea, el tema de la aplasia, que es una enfermedad que es curable con el trasplante, y más en menores de 2 años, que se lo ve que el tratamiento exclusivo es el trasplante. Este niño había recibido inmunosupresión con timoglobulina anteriormente y bueno, la chance de que tenga una cura estaba. Obviamente que en cuanto a los costos y demás y la disponibilidad de ECMO está en discusión, pero en este niño, como ya teníamos el trasplante programado, se veía la posibilidad de que había una cura porque habíamos logrado la estabilidad hemodinámica y el control en sí de la parte infecciosa
que era la repercusión a nivel de foco abdominal. Por eso es que decidimos hacer el trasplante. Aparte, como anécdota cuento siempre que el niño antes de entrar en este shock séptico, 2 o 3 días antes, tengo una foto en una silla de ruedas paseando por el parque del hospital. Bien, y bueno, fue esta descompensación que lo llevó y fue el motivo por el cual uno decide la implementación del ECMO, teniendo en cuenta que es un tratamiento obviamente muy fútil y que es de alto costo y además de los intereses acá también que se plantearon por parte de la familia de hacerlo o no para ver si se podía llegar a realizar el trasplante. Bueno, sin duda, es un tema muy interesante, puede llegar a ser un poco polémico, pero así como una conclusión y para la doctora María Josefina Polizzi, si bien tenemos un ECMO puente a trasplante cardíaco, a trasplante pulmonar, doctora, ¿usted consideraría que podríamos llegar a hacer un ECMO, digamos, con puente a trasplante de precursores hematopoyéticos? Sí, tal cual, y creo que es un desafío para todos los terapistas que manejan ECMO. Cada vez hay más publicaciones de cómo manejar el ECMO en los pacientes oncológicos cuando uno tiene esta dificultad para manejar el tema de la coagulación, principalmente por las transfusiones de plaquetas, cuando iniciar la heparina, que bueno, que hay varios estudios, principalmente donde hablan que puedo hacer heparina durante las primeras 24 horas con una reducción antes de empezarla para reducir todo lo que son los riesgos de sangrado previo a o sea, post canulación, y donde se ve ya con varios estudios que hay pocos eventos trombóticos asociados a esta frieparina. Así que, bueno, se está estudiando cada vez más y que creo que está la posibilidad de realizar ECMO en pacientes oncológicos y se están viendo grandes resultados. Yo creo que es una cuestión de tiempo de parte de todos los equipos de terapia. Bueno, sin duda, muy bien titulado el caso, una decisión bastante difícil. Vamos a complementar con un poco más de preguntas para los demás expositores. También nos preguntan cuál es el manejo descomprensivo en pacientes con hipertensión abdominal secundario a síndrome hemofagocítico en relación, por ejemplo, en este caso, a la presentación de una hepatoesplenomegalia. Sí, no indagamos en fondo en todos los tipos de hipertensión intraabdominal porque podría ser muy amplio, pero en este caso específico el manejo tendría el manejo del síndrome hemofagocítico como primero a tener en consideración, es decir, en el fondo si por una linfocistosis va a ser con quimioterapia y secundariamente todas las otras medidas que mencionamos en la presentación. Y es posible que un paciente así requiera quizás descompresión quirúrgica, pero primero tiene que estar estable el paciente. Es posible que un paciente de esas características inicialmente esté muy grave, por lo tanto ahí el manejo médico que incluye el tratamiento de la causa es lo primordial. Excelente, doctores. Y también nos preguntan si existe evidencia de que el manejo o medida protocolizada de la PIA mejore los desenlaces. Lo entiendo como si de forma rutinaria en nuestras unidades midiéramos como tal la PIA. Em, Hay pocas revisiones sistemáticas, pero hay una específicamente que evaluó la medición de la presión intraabdominal de manera rutinaria y efectivamente mejora los outcomes porque se puede pesquisar mucho más precoz la hipertensión intraabdominal y por lo tanto el manejo médico, como nosotros mencionábamos, parte desde mucho antes. Y en relación a lo mismo, si el paciente evoluciona con un síndrome compartimental abdominal, de rutina debería medirse la presión intraabdominal cada 4 a 6 horas y eso también va llevando el manejo en pasos como nosotros mencionábamos, pero puede adelantar la descompresión quirúrgica, que es algo que también se ha visto que mejora los outcomes, porque cuando la descompresión quirúrgica se hace ya más tardío, eso puede empeorar incluso los resultados porque el paciente ya está demasiado grave. Entonces es importante la medición de la presión intraabdominal y sí hay revisiones que lo validan de que en estos casos, cuando los pacientes tienen factores de riesgo o ya están desarrollando la hipertensión intraabdominal o de frentón el síndrome compartimental abdominal, es necesario hacerlo de rutina cada 4 a 6 horas.
Perfecto, muchas gracias. Y adicionalmente para la doctora Casas nos preguntan en qué condiciones podemos confiar en la evaluación cualitativa de función ventricular en POCUS y cuántas vistas deberíamos obtener para que sea realmente válida en un paciente pediátrico crítico. Bueno, yo creo que se deben cumplir algunas condiciones. Primero, pues que el que hace la ecografía tenga algo de entrenamiento, así sea básico o intermedio en ecocardiografía funcional. em, pues porque si no va a ser un poco difícil. Las imágenes deben tener buena calidad técnica, es decir, que veamos las cavidades, las paredes, las válvulas y el movimiento miocárdico. Claramente tenemos y no nos podemos desligar de la monitorización hemodinámica de otros medios, la presión arterial, el llenado capilar, el lactato y la diuresis para hacer una correlación entre las imágenes y lo que estamos viendo. Em, y em, en algunas guías que uno lee de POCUS cardíaco dicen que debe obtenerse más o al menos 2 vistas que sean confiables, idealmente 3, y ojalá sea una subsifoidea que nos sirve para niños pequeños o intubados y pues evalúa la contractilidad global y el derrame, una vista apical de 4 cámaras para comparar, digamos, ambos ventrículos y que tengamos una visión completa, y una paraesternal de eje largo o corto, y pues que si no se pueden evaluar 3, digamos que al menos 2 vistas claras con las que ya podemos hacer una estimación, pero pues claramente tenemos siempre que guiarnos por toda la parte clínica y que sea, que haya una correlación entre el estado clínico de nuestro paciente y las imágenes que estamos tomando, pero pues definitivamente tenemos que seguirnos entrenando para poderlo hacer bien. Así es, todavía más entrenamiento. De hecho, nos preguntaban que como dónde se puede tomar un curso acerca de esto. Esto digamos que varía con la región, pero hago acá una invitación al congreso que vamos a tener en Mérida en noviembre, en nuestro Congreso Latinoamericano de Cuidado Intensivo. Vamos a tener unos talleres en los cuales el primer día se va a incluir incluso pues el POCUS como tal, un taller acerca de POCUS, y vamos a tener también unas charlas enfocadas a esto, porque pues debemos ser, digamos, cada vez tener más conocimiento al respecto. Muchísimas gracias, doctora Carolina, por traerlo. Y ya para finalizar, pues nos envían varias preguntas a la doctora María Josefina, más preguntas como comentarios, que con respecto al niño que se realizó en Argentina, la función renal, cómo se mantiene con diálisis o hemofiltración, adicionalmente que cómo tomaron la decisión de ECMO sabiendo la posibilidad de no buena evolución, y pues que finalizan diciendo que sin duda es un avance la ECMO en oncología, y envían sus felicitaciones. Y pues ya como para incluir todo en un mismo cuadro, dice que no se puede olvidar el contexto, que no en todos los países tenemos ECMO, lo cual es claro, ni el desarrollo sería el mismo, por eso la extraordinaria del tratamiento debe ser considerado. Doctora María Josefina, ¿qué comentarios al respecto? Bueno, como a la primera pregunta de cómo haríamos en el caso de que tengamos que dializar al paciente, en el caso de la centrífuga, que es lo que se usa para el ECMO que utilizamos nosotros, se puede agregar un hemofiltro entre lo que es la bomba de la centrífuga y el oxigenador, que es lo que utilizamos nosotros habitualmente. En este paciente no hizo falta, pero nosotros en los pacientes que tenemos con cardiopatías, que normalmente solemos utilizar bastante ECMO, hemos utilizado este método como puente para realizar la diálisis. Igualmente también se podría hacer otro acceso venoso y hacer hemodiálisis por separado, pero bueno, teniendo en cuenta obviamente el peso del paciente, la edad del paciente, por una cuestión de la volemia también. Y respecto en cuanto a la decisión que fue la decisión más difícil, y por eso fue el tema en sí, tuvimos una discusión con todo el equipo, tanto con neurocirugía, con cirugía cardiovascular, con oncología, con el servicio de enfermería también, que forma parte más que nada para el control del ECMO y demás, junto con el equipo de ECMO, varios de los equipos, del equipo tratante en sí del niño y de la familia principalmente, fue que se llegó a la conclusión de ingresarlo en ECMO. Y la verdad que fue una decisión que fue en muy poco tiempo, porque la verdad que no se pensaba esto, y apenas el niño presenta este yo séptico y esta descompensación, fue una decisión muy rápida que se tomó, y la verdad que fue una reunión muy fugaz, y por eso fue lo que se decidió, más que nada a pedido de la familia, de lograr el trasplante.
Muy Súper. bien, no sé si eso responde un poco a a las preguntas o qué, si Sí, no, sí, no sí, hay problema. claro. De verdad que es un caso pues extraordinario y vemos como cada vez ponemos, digamos que más criterios y en entredicho algunas cosas que pensábamos que eran absolutas y cada vez viendo que se van volviendo más relativas. Doctora María Josefina, muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora Evelyn Obando para finalizar nuestro seminario el día de hoy. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad, me alegra mucho ver estas conferencias de tan alto nivel académico y ver cómo los fellows de Latinoamérica se están uniendo para generar conocimiento. De verdad, me encantaron. De parte de las DASI, pues están todos los fellows y residentes invitadísimos a unirse a la sociedad desde ya. Tenemos algunas actividades académicas a las cuales los quiero invitar. La primera es este sábado, es el Café SLASIP, no lo olviden, a las 9 de la mañana hora Colombia, donde nos van a acompañar invitados internacionales importantísimos en el manejo respiratorio del paciente pediátrico crítico. La siguiente va a ser nuestro seminario de sepsis para el día 13 de septiembre. Y finalmente, únanse a nuestro congreso en Mérida que va a ser del 5 al 8 de noviembre. Bueno, todos cordialmente invitados. De verdad, muchas gracias a todos por su participación, por conectarse y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, chicos. Gracias a todos, que estén muy bien.